Hola, reciban un saludo cordial de mi parte, en especial para mi docente José Silva Ciesqué. Quien les habla es Fiorella Abigail Ugaz Chafloque. Estoy cursando el primer ciclo de la carrera profesional de enfermería en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. En este momento voy a tocar un tema elaborado en el curso de redacción académica, el tema del ensayo titulado Relaciones sexuales durante la adolescencia, aprendamos a cómo protegernos. Las ITS, las infecciones de transmisión sexual, comprenden una serie de diversas patologías con causas infecciosas, pero siendo la más común y la más frecuente, el contacto directo de persona a persona durante la relación sexual. Sin embargo, pueden existir otros tipos de transmisión, por ejemplo, la transmisión perinatal, que se da de madre a hijo durante la gestación, o la transmisión también de tipo sanguíneo. En el Perú, la vigilancia epidemiológica tiene limitaciones para estimar la magnitud real de las ITS. Sin embargo, hay datos estadísticos que nos permiten hacer notar cómo las relaciones sexuales se dan en una etapa muy precoz. Por ejemplo, en los varones durante los 13 y 14 años y en las mujeres entre los 15 años. Esto nos hace notar cómo se da mayormente este problema durante la adolescencia. Por ende, nos surge la pregunta, ¿por qué los adolescentes son el grupo poblacional más afectado por la ITS y de qué manera pueden prevenirla? Bueno, eh, los adolescentes suelen ser el grupo más vulnerable a la ITS, mayormente asociado por un factor de comportamiento, ya que en esta etapa estos individuos optan por mantener o presentar frecuentemente conductas riesgosas para su salud, por lo cual es importante saber la manera de prevenirla y también saber cuáles son sus posibles consecuencias. A continuación, explicaré un poco más detallado esta problemática. Durante la adolescencia, surgen atracción por las actividades que se consideran prohibidas en las edades tempranas y que son permitidas en la adultez, como por ejemplo las relaciones sexuales coitales. Y esto se debe a que en esta etapa se dan muchos cambios, tanto psicológicos como físicos, y en especial los cambios físicos están estrechamente marcados con el desarrollo de las características sexuales. Sin embargo, estas no dependen de los derechos, de los deberes o de los roles que se den en esta etapa, lo cual esto se convierte en la primera causa para que se dé la iniciación precoz durante esta etapa, durante la etapa adolescente. Sin embargo, el comportamiento que asumen los adolescentes ante la práctica de su sexualidad, en aspecto de repente de cómo protegerse para evitar un posible embarazo o cómo protegerse para evitar una enfermedad de transmisión sexual, está medida por variables muy ligadas a la conducta y al contexto social. Esto nos expone a la determinación de los factores y las conductas de riesgo a las cuales exponen los adolescentes a contraer un posible contagio. Entre los principales factores de riesgo que se presentan en las prácticas coitales a temprana edad, eh, principalmente es la falta de conocimiento por optar por conductas sexuales que se consideren adecuadas y responsables, y también la no utilización de métodos de protección. También otro factor de riesgo muy importante que se da mayormente en esta etapa es el consumo de drogas o de alcohol, ya que la personalidad cambia bajo los efectos de estas sustancias ilícitas, y eso hacen que opten los adolescentes por comportarse de manera que a veces ni siquiera ellos saben estar conscientes de sus actos, ¿no? Y eso los hace lograr un comportamiento desinhibido. Por ejemplo, tener varias parejas durante la relación sexual o no usar la protección de manera adecuada. Asimismo, las medidas de prevención y control de las ITS se basan fundamentalmente en la educación sanitaria y en la promoción del sexo seguro. Para prevenir las ITS es fundamental los métodos anticonceptivos de barrera y aún más eficaz la abstinencia. Los métodos anticonceptivos de barrera porque estos permiten detener los fluidos y algo del roce de piel con piel que nos pueden transmitir las ITS durante las relaciones sexuales.
Sin embargo, está demostrado que los adolescentes utilizan este tipo de métodos anticonceptivos con el fin de evitar un embarazo más que con el fin de evitar una posible enfermedad, ¿no? Como una prevención de las ITS. Entre los más comunes de los métodos anticonceptivos se conoce el condón masculino, que es el más tradicional, el femenino, y los geles con Noxisol 9. Es importante recalcar que la educación sanitaria es fundamental con este tema, es fundamental inclusive si esta se da presente antes del inicio de la vida sexual de los jóvenes, ya que actualmente aún no se ha logrado la concientización acerca de la importancia que es brindar educación sexual veraz y confiable, debido al tabú que aún existe, que está relacionado con la prohibición de estos temas, eh, tocar estos temas con los jóvenes, ¿no? Acerca de la sexualidad. Sin embargo, el Perú ya ha logrado la implementación de estrategias en colegios que nos permiten acceder a la población joven de forma masiva para poder tocar este tema y evitar todas estas problemáticas, poder concientizar a los jóvenes en este proceso. Asimismo, la vigilancia epidemiológica en ITS está conformada por diversas actividades que permiten reunir la información necesaria para dar a conocer la magnitud y las tendencias de las ITS, teniendo como propósito fundamental recaudar la información para así orientar, incentivar a la toma de decisiones y a la planificación de intervenciones para el control de estas patologías. Sin embargo, en el Perú, la vigilancia epidemiológica tiene ciertas limitaciones para estimar la magnitud real de las ITS, y esto es debido a la inadecuada percepción de riesgo, al no saber reconocer los síntomas, al precario sistema de accesibilidad de las ITS, que es precario y de mala calidad. También estas evidencias nos refieren a que las ITS suelen ser más frecuentes en determinados grupos poblacionales y que las estrategias debidas de prevención deben ser dirigidas a estos grupos si es que se quiere ser eficaz en el control de estas mismas. Finalmente, se afirma que las ITS son un problema de salud pública global que afecta principalmente a los adolescentes, dada su vulnerabilidad tanto biológica como psicológica. Y esto los hace ser más expuestos, los hace estar más expuestos a diversos factores de riesgo. Sin embargo, su prevención requiere de cambios comportamentales, como por ejemplo la abstinencia, al retraso del inicio de la vida sexual, la disminución de números de parejas sexuales, el uso consistente de métodos de barrera, etc. Sin embargo, también la educación ha demostrado ser una herramienta útil para lograr un impacto positivo en la vivencia de la sexualidad. En nuestro país ya se han implementado programas de educación para la sexualidad. Lamentablemente su cobertura ha sido baja. La razón es la razón por la cual se ha dado esto es la carencia de conocimientos respecto al tema, y un gran porcentaje de la población presenta comportamientos sexuales de conductas riesgosas, y debido a ello se deben fortalecer estrategias para generar cambios favorables en los jóvenes, ¿no? Con una vivencia, para que vivan una vivencia sana y responsable de su sexualidad. Gracias.